Mi nombre es Juan, tengo 32 años y soy de Querétaro. La siguiente historia me ocurrió hace algunos años atrás. Iba en dirección a Monterrey con un amigo, Oliver. Tenía unos pendientes y me pidió acompañarlo. Honestamente yo en ese tiempo no tenía trabajo, así que pensé que me ayudaría mucho a distraerme. La ruta iba pasando tranquila. Oliver puso algo de música, la tarde se nos pasó rápido. Como no habíamos medido bien los tiempos, la noche ya nos estaba cayendo. Mi amigo es arquitecto, así que durante todo el trayecto me estuvo hablando de sus proyectos. Iba a encontrarse con una pequeña empresa que estaba interesada en su trabajo. El hombre estaba muy emocionado. Íbamos en la carretera cuando me dijo que nos detendríamos en la siguiente parada, más que nada para comprar algo o para pasar al baño. Casi 20 minutos después nos detuvimos. Oliver me dijo que pasaría primero a comprar un café. Yo pasaría al baño. Como ya era un poco tarde, no había mucha luz a los alrededores. Al ser una gasolinera de carretera, estaba en medio de la nada. Los sanitarios también estaban algo escondidos, algo alejados de la tienda de conveniencia. Francamente, el lugar estaba en mal estado. Estaba entrando a los baños, pero lo primero que me sorprendió fue el olor. Aún así, di una bocanada de aire y entré. Realmente tenía ganas. Lo primero que noté cuando entré fue que en una esquina, cerca de los urinarios, había alguien de pie. Rápidamente me di cuenta de que era una mujer. A pesar de no haber mucha luz, pude distinguir que era una persona de edad. Pensé que tal vez me había equivocado, así que regresé en mis pasos, pero sí era el baño de hombres. Volví a entrar. La mujer seguía ahí, estaba en una esquina. Noté que tenía algo en las manos, parecían ser unas monedas. Lo supe porque las estaba contando. El ruido que hacía era muy peculiar. Por lo que noté, la mujer tenía apariencia sucia. Su ropa estaba en mal estado. Yo me encontraba algo incómodo, pero me dije que simplemente la ignoraría. Intenté dar las buenas noches, pero la mujer simplemente no prestó atención. Entré a uno de los cubículos. Estaban muy sucios, pero me dije que solamente sería un momento. El sonido de las monedas se escuchaba en todo el lugar. Era como si la mujer las golpeara con mucha fuerza. Saqué mi celular y abrí mis redes sociales, pero allá adentro no había recepción. Así que abrí la galería y me puse a ver fotos que había tomado en los últimos días, intentando ignorar a la mujer que estaba afuera. Al momento escuché como si alguien arrastrara los pies. Me di cuenta que era ella. Caminaba muy lentamente. Así pasaron varios segundos, hasta que poco a poco comencé a ver sus pies acercándose a donde yo estaba. Esto comenzó a ponerme nervioso. A los pocos segundos estaba justo frente a la puerta. Pensé que continuaría avanzando, pero se detuvo y se volteó hacia mí. El sonido de las monedas se hizo presente de nuevo. Con voz nerviosa le pregunté que si necesitaba algo, pero no hubo respuesta. Ella simplemente estaba parada frente a la puerta. De nuevo pregunté que qué quería, esta vez un poco más molesto. Pero la mujer no se movía para nada. Simplemente estaba ahí, del otro lado de la puerta. Escuché cómo comenzó a deslizar su dedo contra la madera. Lo movía de un lado a otro como si estuviese dibujando algo. Poco después comenzó a tocar la puerta. Esto me tomó por sorpresa y yo di un brinco del susto. Lo que no me quedaba claro era si estaba tocando la puerta con las manos, ya que se oía muy pesado. Era como si estuviera golpeando su cabeza contra ella. Yo me quedé en silencio y no me movía para nada. La manija comenzó a moverse. Estaba intentando abrir, pero afortunadamente le había puesto seguro. Le dije que estaba ocupado, pero ella seguía intentando abrir. Entre molesto y con miedo comencé a decirle de cosas. Fue ahí donde se detuvo, pero por alguna razón seguía parada frente a la puerta.
Sus pies se asomaban justo por debajo. Eran delgados y tenían venas azules que los marcaban. Una vez más pregunté si necesitaba algo y añadí que no tenía dinero. En ese momento comenzó a hacer un sonido extraño. Era como un gruñido, como de algún animal. Sentí escalofrío en los brazos. Era como si una alarma se encendiera dentro de mí. Me dije que lo mejor sería salir de ahí lo más rápido posible. Miré por última vez sus pies. Me paré y terminé de arreglarme. Me acerqué y lentamente comencé a abrir la puerta. Para mi sorpresa no había nadie parado ahí. La mujer estaba justo donde la vi al comienzo, en una esquina. No sabía cómo se había movido tan rápido. Tenía sus brazos caídos a los costados, su cabello sucio le cubría la cara. Yo estaba entre molesto y confundido. Pensé decirle de cosas, pero me dije que ella era una persona de edad y que no iba a ponerme a pelear con ella. Me acerqué para lavarme las manos, pero del lavabo no salía agua. La mujer ni siquiera levantó la vista, seguía viendo a sus pies. Salí de ahí lo más rápido que pude. Justo cuando iba atravesando la puerta, veo que mi amigo se acerca. Él sonriendo me preguntó que qué pasaba, que tenía la cara pálida. Aún incómodo por la situación, me acerqué a él. Le dije que entrara al baño. Él me miró con cara de no entender qué estaba diciendo. Le repetí lo mismo. El hombre sin comprender se acercó a la puerta. Entró y yo lo esperé afuera. A los pocos segundos estuvo de vuelta. De nuevo me preguntó que qué pasaba. Yo le cuestioné que si no había visto a la mujer que estaba dentro. Él respondió que no había nadie. Entré y el hombre me siguió. Tenía razón, el baño estaba vacío. Abrí las puertas de todos los cubículos, pero no había nada. Oliver me miraba aún sin entender qué hacía. Le dije que había una mujer, una anciana. Estaba contando unas monedas, parada justo en la esquina. Oliver me tachaba de loco, pero yo estaba seguro. Ahí estaba, no pude haberlo imaginado, la vi. Estaba justo frente a mi puerta. Podía ver claramente sus pies. Mi amigo sonriendo me dijo que saliera y me comprara algún café. Tal vez el viaje me estaba pasando factura. Él me dijo que tenía que orinar, que en un rato me alcanzaba. Mientras lo esperaba afuera, no dejaba de pensar en esa mujer. El recuerdo se hacía cada vez más incómodo. Lo que no me explicaba era cómo había salido del baño. No había otra puerta para hacerlo. Tenía que encontrarle una explicación, no podía quedarme así. Así que entré a la tienda y le comenté al cajero que había una mujer en el baño de hombres. Parecía ser una vagabunda por cómo estaba vestida, pero no estaba seguro. El hombre de tal vez unos 40 años de edad no me dijo nada, solamente me miró mientras hablaba. Después de que terminé, me comentó que no era la primera vez que escuchaba esa historia. Tenía ya 2 meses trabajando en ese lugar y había escuchado algunos testimonios de encuentros con esa mujer. Me comentó que él no había visto nada, porque evitaba usar los baños de la gasolinera. Afortunadamente tenía uno para los empleados dentro de la tienda. La primera vez que escuchó de ella fue un hombre que estaba algo tomado, por lo que no le prestó mucha atención. Pero la segunda vez fue exactamente la misma descripción. Una mujer de edad contando unas monedas en una esquina del baño. En esa ocasión fue un muchacho que entró exaltado a la tienda. Decía que una mujer quería abrirle la puerta del baño, que se la golpeaba con mucha fuerza. Yo sentí un peso en los hombros que no me gustaba. A mi cabeza llegó el sonido que la mujer hacía y me daban escalofríos. Oliver entró a la tienda. Él también pudo escuchar lo que decía aquel hombre, pero mi amigo no había visto nada. El lugar no me daba buenas vibras, así que simplemente le pedí que nos fuéramos.
Una vez tomada la ruta me sentía extraño. Era la primera vez en mi vida que experimentaba algo así. No sé cómo explicarlo, pero no solamente pude verla, también la pude escuchar. Estaba ahí justo frente a mí. Podía ver sus pies bajo la puerta. Podía escuchar cómo estaba golpeando su cabeza contra la madera. Estuve hablando de eso casi todo el trayecto hasta llegar a Monterrey. Son ese tipo de cosas que no puedes sacar fácilmente de tu cabeza. Me pregunto qué quería esa mujer y qué hacía encerrada en ese baño de carretera. Continuamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian. Mi siguiente experiencia pasó unos años atrás. Soy de un pueblo del estado de Aguascalientes, en México. En ese tiempo yo solía conducir una motocicleta, la cual usaba mucho para desplazarme para ir a ver a mi novia. Ella vivía en otro pueblo, a unos cuantos kilómetros del mío. Intentaba irla a ver siempre que podía. En algunas ocasiones, incluso me quedaba mucho más tiempo en su casa. Era muy normal que en el camino me cayera la noche. Esto a mi madre no le gustaba mucho, porque según ella era peligroso. Y a decir verdad tenía razón. La inseguridad de la zona iba en aumento. Aunque yo en ese entonces estaba muy enamorado, así que no me importaba mucho. Durante mi trayecto, atravesaba por uno que otro pueblo de pocas casas. También pasaba cerca de una gasolinera abandonada. Por esos días recuerdo que mi motocicleta estaba fallando. Mi hermano mayor me dijo que de repente se le apagaba y le costaba mucho volverla a encender. Pero, como a mí no me había presentado ningún problema, sencillamente ignoré lo que estaba diciendo. Esa noche me quedé un buen rato en la casa de mi novia. Sus papás me invitaron a cenar y no les pude decir que no. Se me hicieron casi las 10 de la noche. Mi madre me estaba llamando al teléfono. Estaba muy preocupada, tenía que volver ya. La mamá de mi novia también me aconsejó que tenía que irme. El camino de regreso era un poco solitario y podía llegar a ser peligroso. Sin ganas de despedirme, le di un beso a mi novia y salí en ruta a mi casa. La noche estaba muy fresca. Yo llevaba una camisa de manga corta, no estaba soportando el frío. Pasé el primer pueblo. Ya casi todas las casas estaban cerradas. Fue ahí donde me comencé a poner nervioso. Jamás se me había hecho tan tarde. Pasaron pocos minutos. Iba en la carretera principal, no muy lejos de la gasolinera. En eso, comencé a sentir que la motocicleta comenzaba a fallar. Era como si de repente se apagara. Empecé a preocuparme. No quería quedarme parado en medio de la nada. Y para mi suerte, así fue. Pocos segundos después, la motocicleta se paró por completo. Intenté encenderla de nuevo, pero ésta no respondía. Miré para todos lados. Me encontraba solo. Y las probabilidades de que alguien pasara a esa hora eran pocas. Le llamé por teléfono a mi hermano. Me regañó porque ya me había informado del problema, pero de cualquier manera me dijo que iría a buscarme. Eso me daba un poco de tranquilidad, aunque de cualquier manera aún faltaban algunos minutos para eso. Tomé mi motocicleta y comencé a avanzar. La carretera estaba muy sola. A lo lejos se podía distinguir la gasolinera abandonada. Estaba entre las sombras de la noche. Comencé a acercarme hasta el punto de estar casi al frente. Yo me encontraba al otro lado de la carretera, empujando la motocicleta. Levantaba la mirada a cada momento, con la esperanza de que alguien pasara y me ayudara. A lo lejos empecé a escuchar como el llanto de un bebé. Era extraño porque eso era imposible. Eran altas horas de la noche y no había nadie a los alrededores. El llanto venía justo de la gasolinera abandonada. No voy a negar que comenzó a darme miedo, así que empecé a caminar más rápido, pero el lamento se hacía cada vez más fuerte.
Claramente sonaba como un bebé, así que comencé a pensar que realmente se trataba de uno. Me invadió la idea de que alguien lo pudo haber abandonado en medio de la nada, y entre más avanzaba, el remordimiento de conciencia se hacía más fuerte. Me dije que no podía dejarlo ahí, abandonado. Así que dejé mi moto a un lado de la carretera y me acerqué al lugar. Les juro que el llanto era intenso. Parecía que el bebé gritaba a todo pulmón. Pero entre más me acercaba, más difícil era para mí saber de dónde venía. Parecía que estaba en todos lados. Estaba parado justo al lado de los viejos surtidores de combustible. Frente a mí se extendía un bosque. Parecía que el sonido venía de allá, pero por nada del mundo pensaba adentrarme. Dirigí mi mirada hacia una pequeña construcción que estaba al lado. Parecía que en su tiempo eran los baños. Este cuarto tenía una ventana que estaba rota. Fue ahí donde distinguí un movimiento. Parecía ser una cabeza que se estaba asomando desde adentro. No voy a negarlo. Sentí un escalofrío horrible por todo el cuerpo. La vi por pocos segundos ya que pronto la perdí de vista. Pero no pasó mucho tiempo cuando vi saliendo algo por la puerta. Era alguien que se estaba asomando muy lentamente. Después, un cuerpo comenzó a salir del cuarto. La sombra comenzó a caminar a mi dirección. No había mucha luz, pero pude distinguir que tenía cabello largo. Tenía una manera extraña de moverse, como si tuviera un pie más largo que el otro. Eso me dio desconfianza, así que comencé a caminar hacia atrás. Esa cosa se dio cuenta y avanzó mucho más rápido hacia mí. Yo no lo pensé dos veces y me eché a correr en dirección a la carretera. De nuevo escuché el llanto. Se desplazaba junto con lo que me estaba siguiendo. Me di cuenta de que era esa cosa lo que lo estaba haciendo. Yo no entendía qué estaba pasando. La silueta era muy grande, parecía la de un adulto, pero gritaba como si fuese un recién nacido. Volví la mirada. El bulto se tambaleaba en la oscuridad. Fue ahí donde me di cuenta de que no tenía brazos. Se movía de una manera extraña. Me quedé completamente frío. Aquella imagen era horrible. Ver cómo eso venía detrás de mí me aterró. Empecé a gritar, esperando que alguien me escuchara, pero me encontraba completamente solo. Cuando llegué a la carretera, pasé la motocicleta de largo y seguí mi camino. Volví la mirada, pero aquello ya no estaba. Sin embargo, el llanto seguía. Se había quedado allá atrás, en la gasolinera. No me paré por nada del mundo. Seguí corriendo por unos minutos más, hasta que a lo lejos pude ver la luz de un coche. Sin saber quién era, hice movimiento con mis manos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, reconocí el auto. Era mi hermano. Él, sin entender qué pasaba, se paró en seco. Yo me subí rápidamente a la camioneta. Estaba muy asustado. Él me preguntó que qué pasaba. Yo estaba agitado. Sentía que mi corazón latía sin control. Como pude, le expliqué que había alguien siguiéndome. Había una mujer sin brazos que estaba detrás de mí. Lo primero que hizo mi hermano fue sonreírme, pero cuando vio que estaba hablando en serio, intentó calmarme. No sabía qué era lo que estaba ahí. No sabía por qué lloraba como si fuese un bebé. Yo no quería regresar, pero mi hermano me convenció. Teníamos que ir por la motocicleta. Incluso me dijo que tal vez intentaron asustarme para llevársela. Lo que me decía tenía lógica, lo que hizo que me tranquilizara un poco. Pocos minutos después llegamos a la gasolinera. La moto aún estaba ahí, del otro lado de la carretera, justo donde la había dejado. Si se la hubiesen querido llevar, ya lo hubieran hecho. Rápidamente la subimos a la camioneta. Le dije a mi hermano que lo hiciéramos lo más rápido posible.
Yo estaba muy nervioso. Sentía que algo me estaba viendo del otro lado. Mis manos temblaban sin control. Todo el camino de regreso a casa seguía pensando en lo mismo, en lo que había visto. Me preguntaba una y otra vez si había sido real. Me costaba mucho creérmelo. Al día siguiente estuve con mucha calentura. Mi madre tuvo que llevarme con alguien para que me curara de espanto. Según ella, eso me ayudaría a sentirme mejor. No sé si realmente alguien de mi familia me creyó lo que vi esa noche. Tal vez pensaron que fue una excusa para que no me regañaran por llegar tarde. Pero yo sé lo que vi y escuché. Todavía recuerdo perfectamente cómo aquella mujer venía corriendo detrás de mí. Continuamos. Mi nombre es Israel. Tengo 28 años. Después de lo que les voy a contar, viajar en carretera de noche fue algo que nunca hice otra vez. Ahora prefiero hacerlo muy temprano por las mañanas o en el peor de los casos por la tarde. Recuerdo que en esa ocasión era la boda de uno de mis mejores amigos. Él estaba muy emocionado, nos conocíamos desde pequeños. Le hacía mucha ilusión que pudiéramos compartir ese momento juntos. Mario tenía ya 5 años con su novia y por fin había decidido dar el paso a casarse. Recuerdo muy bien que fui uno de los primeros en enterarme. Me confesó que yo era de los invitados que no podía faltar, y que esa era la razón por la cual me decía con tiempo. Así yo podía pedir el permiso anticipado con mi jefe. Una semana antes de que se llegara la fecha, las cosas se nos complicaron un poco en la empresa. Mi jefe se echó un compromiso con un proyecto externo, y no podíamos quedar mal. Había una inversión importante que no podíamos dejar ir. Yo era uno de los líderes de equipo, así que los días anteriores a la boda me desvelé un montón. Estaba haciendo lo posible por terminar antes de la fecha, ya que no quería quedar mal con mi amigo. Y digamos que en contra de todo pronóstico, logré cumplir con mis obligaciones. El inconveniente fue que estaba muy cansado. Había planeado irme 2 días antes a la ciudad de mi amigo, pero realmente se me complicó. Tomé una pequeña maleta, arranqué mi coche y agarré camino. Eran alrededor de las 4 de la tarde. La boda sería el día siguiente. Las primeras 2 horas pasaron muy tranquilas, pero poco después comencé a tener sueño. Antes de salir de la ciudad, me paré en una tienda al lado de la carretera, más que nada para comprar café o algunos dulces. Pero de cualquier manera esto no funcionó, yo me estaba quedando dormido. Como a eso de las 7 de la noche, me detuve de nuevo en otra estación de servicio. Me dije que me compraría otro café y después seguiría con mi camino. Cuando subí de nuevo al coche, le di un sorbo a la bebida caliente. Francamente no quería seguir con mi camino así, estaba exhausto. Por lo que me dije que me tomaría una pequeña siesta. Tal vez unos 15 o 20 minutos, eso me ayudaría a reponerme. Miré a todos lados. Era verdad que el lugar era un poco solitario, estaba en medio de la nada. Aún así me di cuenta de que había una pareja a unos metros de distancia. Parecían estar comiendo algo. Eso me dio un poco más de confianza, así que recliné el asiento y me dispuse a cerrar los ojos por unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que un golpe me sacudió. Me desperté de repente, estaba alarmado. El golpe me tomó completamente por sorpresa. Miré a los lados, un poco desorbitado porque no sabía dónde estaba. Después recordé que me encontraba al lado de una gasolinera. Ya no había nadie más a los alrededores, y estaba más oscuro que cuando cerré mis ojos. Busqué mi celular, se había caído debajo del asiento. Miré la hora, eran las 10 de la noche. Me había quedado dormido por un buen rato. De nuevo sentí el golpe que me despertó. Miré para todos lados, pero no había nada. A los pocos segundos otra vez. Salí rápidamente del coche porque parecía que alguien estaba golpeando la parte trasera. Pero una vez más nada. Detrás de mí no había nadie.
Era extraño ya que habían pasado pocos segundos. El golpe se había sentido con mucha fuerza. Sin embargo, me encontraba solo. Abrí la cajuela, pero igual, nada. Hice lo mismo con las puertas traseras, pero tampoco había nadie. Me dije que no le daría más vueltas. Pensé en comprarme algo para el camino, pero me di cuenta de que la tienda estaba cerrada. Subí de nuevo al coche y arranqué rumbo a mi destino final. La carretera estaba mucho más solitaria a esas horas de la noche. Solamente pasaba uno que otro camión de carga. Poco después de haber emprendido mi camino, mi teléfono comenzó a sonar. Era la advertencia que se estaba descargando. Traté de ignorarlo por un rato, pero le quedaba menos del 5%. Me dije que no era buena idea que se apagara. Busqué el cargador para ver si estaba a la mano, pero no lo encontré. Intenté buscarlo bajo el asiento. Bajé la mano y comencé a palpar con mis palmas, pero no sentí nada. Seguramente lo tenía en la mochila, la cual estaba en el asiento trasero. De nuevo, moví mi mano a la parte de atrás, pero no pude sentir nada. Volví la mirada solo por pocos segundos para ver si podía verla, pero lo que estaba atrás me dejó helado. Había alguien sentado en el asiento trasero. Lo vi por pocos segundos, pero parecía ser una persona muy grande. Su cuello estaba doblado, tocaba el techo. Entre la oscuridad noté que sus ojos me miraban, como su cara estaba de cierta manera deformada. Del susto perdí el control del volante. Pisé el freno rápidamente y quedé atravesado a mitad de la carretera. Todo pasó en menos de un minuto. Sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho. Cuando el coche se detuvo, lo primero que hice fue abrir la puerta y salir corriendo. Me paré frente al auto. Desde donde me encontraba, podía percibir un bulto sentado en la parte trasera. Yo no entendía qué pasaba, cómo llegó esa persona ahí. No podía verle la cara, pero su silueta estaba adentro, era enorme, estática. Comencé a golpear la parte delantera de mi auto, gritando que tenía que salir. Estaba muy nervioso, había olvidado mi celular en el asiento. ¿Qué era eso que estaba ahí atrás? No tenía ni la más mínima idea de qué estaba pasando. Yo miré a todos lados, estaba en medio de la nada. Me encontraba parado justo frente a mi coche, cuando sentí que unas luces se acercaban detrás de mí. Volví la mirada y respiré, era un camión. Como mi coche estaba atravesado, bloqueaba el paso de los demás, así que el vehículo comenzó a detenerse. Rápidamente me acerqué a la puerta del camionero. Él no bajó el vidrio de la ventana. Yo comencé a tocarle para que me ayudara. Hice movimientos con las manos. Supongo que me vio tan preocupado que al final se decidió a hablar conmigo. Yo le dije que había alguien en mi coche. El sujeto parecía no entender, y no lo culpo. Además, parecía tener desconfianza. Si yo hubiese encontrado a alguien a mitad de la nada, estaría igual. Volví la mirada a mi coche. Desde donde estaba no podía ver mucho, pero pude distinguir que en la parte trasera ya no estaba la silueta, ya no había nadie. Me acerqué poco a poco. Lo que estaba ahí se había desvanecido. Aún nervioso, pensando que podía seguir en el coche, me acerqué con cuidado. El hombre del camión subió la intensidad de las luces de su vehículo. Yo abrí la puerta del copiloto y estaba vacío. Una vez más abrí todas las puertas de mi coche. Aún con miedo comencé a voltear a todos lados. Además del trailero, la carretera estaba completamente sola. No sabía cómo sentirme, no había nadie, nada. Me acerqué al hombre para decirle que todo estaba bien, también para pedirle una disculpa por si lo había asustado. El hombre, de tal vez unos 50 años, por fin abrió la puerta y se bajó. Me preguntó que qué había pasado exactamente. Yo le expliqué de nuevo la situación. Honestamente tenía mucho miedo. Sentía que las palabras no salían de mi boca.
Recordar lo que estaba sentado atrás me aterraba. Se sintió tan real, tan cerca de mí. Sentía que me estaba observando. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí viéndome. No me cabía en la cabeza lo grande que era. ¿Cómo es que había entrado al auto? Yo estaba seguro que venía solo. Agradecí mucho que aquel hombre se tomara el tiempo de ayudarme. Incluso me ayudó también a revisar el auto de nuevo, pero no encontró nada. Al final, le dije que tal vez el cansancio me había hecho imaginar cosas, pero él me interrumpió y me comentó que ya tenía varios años trabajando como camionero, y que es increíble la cantidad de cosas inexplicables que se pueden encontrar en los caminos de noche. Honestamente, eso que me dijo no me ayudó para nada. Antes de subir a mi coche, el señor me preguntó que si me encontraba en condiciones de seguir. Le dije que sí, que no había problema. En mi cabeza intentaba repetirme que tal vez fue mi imaginación. Intenté no pensar en lo que el hombre me había dicho. Pocos minutos después tomé ruta de nuevo. Puse a cargar mi celular y llamé a uno de mis amigos. A pesar de tener mala recepción, le dije que no me colgara. Él me preguntó que qué pasaba. Yo le dije que nada, solamente que no me gustaba manejar de noche. Así estuve por como casi 2 horas. Lo mantuve en la línea hasta que llegué a mi destino. Me cuesta mucho creer que lo que vi esa noche fue producto de mi imaginación. Había alguien sentado en la parte trasera. Estoy seguro, recuerdo muy bien su silueta. A pesar de la oscuridad, sentí como sus ojos estaban sobre mí. No me explico cómo esa cosa pudo entrar a mi coche. Ni siquiera puedo entender cómo era tan grande. Y no sé por qué, pero tengo un presentimiento. Algo me dice que eso era lo que estaba golpeando mi coche en aquella gasolinera. Y que de alguna manera me siguió parte de mi camino. Continuamos. Mi nombre es Hubert. Actualmente soy profesor de secundaria. La historia que les voy a contar me ocurrió en una capacitación que realicé hace algunos años. Mi escuela nos mandaba cada cierto tiempo a tomar cursos y a capacitarnos a ciudades vecinas. Y recuerdo que esa vez me tocó ir solo, por lo que decidí llevarme mi coche. Estuve 2 días en una ciudad que quedaba como a 5 horas de camino. La escuela me pagó una habitación de hotel. Cuando estuve ahí me puse en contacto con mis amigos. El último día me quedé un poco más, debido a que aproveché para verlos y tomar algo con ellos. Salí rumbo a casa alrededor de las 8 de la noche. Sobre la ruta, decidí pasar una gasolinera, ya que me estaba quedando sin combustible. De la emoción de ver a mis amigos lo había olvidado por completo. Busqué mi celular y afortunadamente había una a unos cuantos kilómetros adelante. Me detuve, bajé del coche y comencé a cargar el tanque. Estaba viendo cómo subía el contador del precio. Cuando terminó de llenarse saqué el ticket. Y al momento de dar media vuelta, pude ver en una esquina de mi coche a un niño. Parecía no tener más de 5 años. Lo saludé, pero él solamente me miraba. Parecía tener miedo. Miré a los lados, intentando ver si había alguien a los alrededores. Tal vez sus padres o algún adulto, pero no, solamente estaba él. Me acerqué un poco más y le pregunté que si estaba perdido. Pero él seguía sin decir palabra. Simplemente me veía atentamente. Algo que me quedó muy grabado en la mente fueron sus ojos. Eran muy grandes y parecían tener cierto aire apagado, como triste. Llegué a pensar que tal vez se trataba de algún niño de la calle. Busqué dinero en mi cartera, pero no tenía nada en los bolsillos. El niño seguía en silencio. Lo miré por unos segundos. Llevaba una playera sucia y unos shorts puestos. Le pregunté que si no tenía frío, ya que la noche estaba fresca, pero lo mismo, sin respuesta. Se llevó los dedos de sus manos a la boca.
Pensé que tal vez tenía hambre. Iré a pagar la gasolina y te compraré algo de comer, ¿está bien? Él solamente me miró. Caminé hacia la tienda para pagar. Di media vuelta y él seguía ahí, parado justo al lado del coche. Entré y me acerqué a la cajera. Le di el ticket de la gasolina y compré otras cosas para el viaje y para el niño. Le pregunté a la muchacha que si lo conocía. Ella me miró extrañada. Me dijo que no sabía de ningún niño afuera. Yo le comenté la situación. Ella me respondió que estaba ahí desde las 6 de la tarde, que no había visto nada. Tampoco los clientes habían mencionado algo. Yo no insistí y salí en dirección a mi coche. Pero de lo primero que me di cuenta era de que en los alrededores no había nadie. A la distancia pude apreciar que la cajera estaba viéndome a través del cristal. Busqué al pequeño, pero no lo encontré. Pensé que tal vez estaba escondido o tal vez se había acercado a alguien más. Pero en la estación no había otro coche, yo era el único. No podía estar muy lejos, así que lo esperé por unos minutos, pero nada. Regresé a la tienda, no podía pasar más tiempo ahí, aún me faltaba camino por recorrer. Cuando entré, le dije a la mujer que si de favor podría darle la comida que le compré al niño. Ella, aún extrañada, me dijo que no había problema, pero me repitió que no había casas a los alrededores y que era muy poco probable que hubiese un niño a esa hora de la noche. Y sobre todo solo, no después de lo que pasó unos días atrás. Su comentario captó mi curiosidad. Fue ahí donde le pregunté que qué había pasado. Ella me comentó que no quería ser indiscreta respecto al tema, ya que era algo delicado. Habían encontrado un pequeño a unos kilómetros adelante. Estaba sin vida. Simplemente lo dejaron a un lado de la carretera. Me dijo que el niño era de alrededor 5 años. No quería entrar en detalles de lo que le hicieron porque fue horrible. La edad del pequeño llamó mi atención, pero no quise hacer sentir incómoda a la muchacha. De cualquier manera le dejé las cosas por si el niño regresaba. No pensaba comerme todo eso. Le pedí de favor que si no era mucha molestia, que se asomara de vez en cuando y le diera la comida. Ella con una sonrisa me dijo que no me preocupara. De regreso a casa no pude sacarme al niño de la cabeza. Además, con la historia que me había contado la cajera me sentía más inquieto. Cuando llegué a casa estaba muy cansado. Olvidé por completo investigar acerca del cuerpo que encontraron. Fue hasta la tarde del día siguiente. Yo estaba en mi computadora y el recuerdo me llegó de repente. Así que busqué noticias de la ciudad en donde había estado y no fue muy complicado encontrarlo. Cuando abrí el artículo, sentí un escalofrío en los brazos. La foto del pequeño era el niño de la gasolinera. La noticia me tomó por sorpresa. Tenía una sensación horrible en el pecho. Eran sus mismos ojos, su misma cara. El mismo pequeño a quien le hablé aquella noche. Me quedé mirando hacia la nada por un buen rato. No sabía cómo procesar la información. Por alguna razón me dieron muchas ganas de llorar. Con miedo entré al artículo. No voy a entrar en detalles, pero la noticia era muy fuerte. El niño llevaba ya varios días perdido. Era de un estado vecino. Sus padres lo buscaron por todos lados sin éxito. Después, desafortunadamente lo encontraron cerca de la gasolinera, como la mujer me había comentado. Su cuerpo tenía varias marcas, estaba en muy mal estado. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Era como si me presionaran el corazón, me sentía impotente. Era solamente un niño, una persona inocente. Y es que recordaba su rostro tan cerca de mí, su pequeño cuerpo, y yo no podía parar de llorar. Esa misma tarde le compré una veladora. No soy muy católico, pero mi abuela siempre me dijo que la luz ayudaba a encontrar el camino.
No me gustó la idea de verlo solito en ese lugar. Sonará tal vez un poco tonto, pero parecía que tenía miedo, parecía perdido. Le recé un Padre Nuestro, pidiendo que su alma descansara en paz. Incluso hoy día me acuerdo de él. Su cara me viene muy seguido a la cabeza. No sé por qué, pero siento que de cierta manera él se quedó conmigo. Es como un pequeño ángel de la guarda que me cuida. Un angelito al que quisiera abrazar y decirle que todo estará bien. Continuamos. Lo que les voy a contar me pasó cuando tenía 25 años. Estuve trabajando como trailero en el norte de México durante algún tiempo. Tenía alrededor de casi 12 horas conduciendo. Estaba muy cansado, pero quería avanzar la mayor parte del recorrido posible. Era algo que hacía muy seguido. Prefería que me sobrara tiempo o andar haciendo las cosas a prisa. Como les comenté, tenía ya mucho rato conduciendo. Y la verdad es que me sentía cansado, pero también necesitaba urgentemente una ducha. Así que busqué mi GPS donde se encontraban los baños más cercanos. Después de alrededor 30 minutos, llegué a una gasolinera que estaba a un costado de la carretera principal. En la cabina trasera de mi asiento tenía mi cama y todas mis pertenencias. Tomé mi jabón, un cambio de ropa y salí en dirección a los baños. Entré a la tienda. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por el cajero. Pagué el servicio y me dirigí a las duchas. Miré mi celular, eran alrededor de las 11 de la noche. El muchacho me dijo que me apresurara, ya que pronto iban a cerrar el acceso a las duchas. Tenía la costumbre de tomar la última cabina para bañarme. Pensé que al ser la más apartada, era la que más daba privacidad. Siempre he tenido cierta incomodidad al usar este tipo de duchas, pero conforme iban avanzando los meses me iba acostumbrando. Recuerdo que cuando entré, solamente una de las duchas estaban ocupadas. Las demás estaban libres. Entré y comencé a bañarme, pero al momento alguien tocó la puerta. Pensé que había escuchado mal, así que no le presté atención, pero de nuevo tocaron. Cerré la llave de la ducha y pregunté quién era, pero nadie respondió. Sin embargo, escuché como si unas pisadas se alejaran. Lo dejé pasar y seguí con lo mío, pero de nuevo comenzaron a tocar. Así que simplemente tomé la toalla y abrí la puerta, pero no había nadie. Asomé la cabeza para ver si había alguien a los alrededores, pero no. Todo estaba vacío, todo a excepción de la cabina que estaba ocupada desde que entré. Continué con lo que estaba haciendo, pero de pronto escuché como si alguien estuviese hablando afuera de mi cabina. La voz parecía de una mujer, más bien como de una niña. Una vez más alguien tocó la puerta. Sin cerrar la ducha, tomé mi toalla y abrí la puerta. Cuando lo hice, pude ver por el rabillo del ojo que alguien iba corriendo hacia otra de las cabinas. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que la persona que lo estaba haciendo se encontraba en la cabina que estaba cerrada. Pero para salir de la duda, lo que hice fue empezar a verificar si había alguien escondido a los alrededores. Caminé por el corto pasillo y verifiqué las otras cabinas. Todas estaban vacías, salvo la que estaba cerrada. Pensé en abrirla, pero no lo creí lo más conveniente. Podría haber alguien adentro. Francamente, no tenía tiempo para estos juegos. Lo que hice fue regresar a mi ducha y terminar de asearme. Cuando me estoy secando, escucho como si alguien estuviese jugando en el pasillo de afuera. Era como la voz de esta niña, pero en tono alegre, como si alguien estuviese con ella. Presté atención para poder distinguir alguna otra voz. Solamente se escuchaba la voz de la pequeña. Estaba a punto de salir, pero una vez más comienzan a tocar la puerta. Esta vez seguido de unas risitas y el sonido de unas pisadas alejándose.
En ese momento la paciencia se me estaba colmando. Yo estaba molesto. Sea lo que sea que estuviesen haciendo, se estaban burlando de mí. Así que tomé mis cosas, las metí a mi mochila y salí con toda la intención de reclamar. Una vez más, en las cabinas no había nada. Me dirigí a la única cabina que estaba cerrada y toqué, pero nadie respondió. Toqué de nuevo, pero seguía sin haber respuesta. No lo pensé más y giré la manilla. Para mi sorpresa, dentro de la cabina no había nadie. Asomé la cabeza solamente para confirmar que estaba vacía. De nuevo volví a verificar en todo el lugar, pensando que tal vez la niña se estaba escondiendo, pero no, estaba completamente solo. Cuando salí, me dirigí al cajero y le comenté la situación. Le dije que no era cómodo estarse bañando y que alguien estuviera tocando la puerta cada 2 minutos. El cajero me miró extrañado. Me dijo que la única persona que había entrado a las cabinas en las últimas 2 horas había sido yo. Yo, sin creer lo que me estaba diciendo, reclamé que entonces cómo era posible que alguien estuviese tocando mi puerta, que incluso yo escuché la risa de una niña. El cajero me seguía mirando confundido. Me decía que por políticas del lugar no podían dejar entrar a niños a las duchas. Estas eran solamente reservadas para adultos, y que, además, desde esa tarde no había habido niños en la tienda. Me le quedé viendo por unos segundos, pensando en lo que me estaba diciendo. Entonces, ¿qué fue lo que escuché?, le pregunté. El cajero me dijo que no estaba seguro. Un poco nervioso, me aclara que nosotros dos éramos las únicas 2 personas en el establecimiento, y que él estuvo todo el momento frente a la caja. De cierta manera, no creo que haya sido él. Las pisadas que escuché no eran de un adulto, tampoco las risas. No comenté nada más. Compré unas cosas más y me dirigí a mi unidad. Antes de salir vuelvo a ver al cajero. Se le nota con miedo, como si lo que le acabara de decir lo hubiese asustado. Cuando ya estaba arriba del tráiler, me di cuenta de que había olvidado mi reloj en las duchas. Así que lo que hice fue regresar a la tienda y decirle al muchacho que había olvidado algunas cosas en mi cabina. El hombre sin mucho problema me dejó pasar. Recuerdo muy bien que justo antes de entrar al pasillo donde se encontraban las cabinas, escuché una vez más la voz de esta niña hablar en tono bajo. Era como si murmurara. No les voy a mentir, yo me quedé helado. Por alguna razón sentí como el aire frío me recorría la espalda. Era exactamente la misma voz, como si esa pequeña estuviese hablando con alguien más, pero nadie le respondía. En ese momento me di cuenta que lo que estaba pasando no era normal, así que me armé de valor y entré rápidamente por mi reloj. Ahí estaba, en la última cabina de la ducha. Rápidamente lo tomé, mientras miraba para todos lados, tratando de descifrar de dónde había venido la voz que había escuchado. Estaba seguro de que era la única entrada a ese pasillo, no había otra manera de llegar ahí. Y lo más curioso fue que una vez más, en ese lugar no había nadie. Con la mirada hacia el frente salí del lugar. Solamente le di las gracias al muchacho que estaba en la caja registradora y me despedí. Supongo que notó mi cara de susto cuando nuestras miradas se cruzaron. No quise comentarle nada de lo sucedido, porque parecía que él también estaba igual de asustado que yo. Además, yo ya estaba por marcharme, y él se quedaría por el resto de la noche ahí. Si los relatos te están gustando, no olvides darle like a este video y compartirlo. En verdad que nos ayuda un montón. Continuamos. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Amaury. La historia que les voy a contar me ocurrió en uno de mis viajes más recientes. Hago teletrabajo, así que tengo la facilidad de desplazarme varias veces por año. Me gusta mucho tomar mi coche y visitar otros estados de la República Mexicana.
Aprovecho un poco que mi trabajo me lo permite. Paso mucho tiempo en carretera. En algunas ocasiones también viajo de noche. Durante mis trayectos, tengo la costumbre de pararme en gasolineras. Aprovecho para comprarme algún café o para estirar un poco las piernas. En esa ocasión me encontraba en el estado de Nuevo León, no muy lejos de casa. Tenía ya alrededor de 3 horas en ruta. Ya había caído la noche, pero aún me faltaba para llegar a mi destino. Me paré en un pequeño estacionamiento al lado de una gasolinera. Aprovecharía para comprar un café y continuar con mi camino. En eso, miré por la pantalla de mi celular. Una llamada estaba entrando, era a mi novia en ese tiempo. Estaba intentando evitarla durante todo el día. Habíamos discutido y francamente no tenía ganas de hablar con nadie, pero mi conciencia no me dejaba. Tampoco quería que estuviera preocupada, así que respondí, más que nada para que estuviera tranquila. Pero como en todas las relaciones, una cosa pasó a la otra. Comenzamos a discutir otra vez. Hasta cierto punto la entendía. Ella me decía que yo no era muy considerado y que de cierta manera la tenía olvidada. Pero mi vida era así incluso antes de que ella llegara, algo que le costaba un poco comprender. Mientras hablaba con ella al teléfono, comencé a caminar en el parking. Me di cuenta de que justo al lado del bote de basura había como un bulto. Pensé que eran bolsas de basura. En el estacionamiento no había luz, así que no podía ver bien. Al poco rato logré percibir como una especie de sollozo venía de la basura. Me di cuenta de que lo hacía el bulto en el suelo. Lo primero que me imaginé es que era algún vagabundo. Era muy normal en esa parte del estado. Continué hablando con mi novia. Me alejé del lugar a paso lento, dándole la espalda al depósito de desechos. El sonido del lamento se hacía mucho más fuerte. Me di media vuelta y el bulto seguía ahí. No voy a mentir, ese lugar y la atmósfera se sentía algo incómoda. Estaba algo desolado y la luz pública era escasa. Alrededor de la gasolinera había muchos árboles, lo que le daba un aspecto más oscuro. Y la verdad es que los lamentos tampoco ayudaban mucho. Lo que estaba sobre el suelo no se movía, así que decidí no prestarle más atención. Le di la espalda una vez más. Terminé la llamada con mi novia, pero justo cuando lo hice sentí que alguien me tomó del pie. Yo, alarmado, di un grito. Miré hacia el suelo. Había alguien agarrándome el tobillo. Era una silueta en el suelo. Parecía ser una persona, pero tenía como una manta oscura que lo cubría. No podía ver su cara. Aún así, podía distinguir la forma de un cuerpo humano. Lo primero que hice fue lanzar un golpe con mi pie, pero eso no me soltaba. Tenía un agarre muy fuerte. Sentía sus dedos fríos presionados contra mi piel. Levanté la mirada y vi hacia el depósito de basura. El bulto ya no estaba ahí, por lo que intuí que se trataba de la misma persona. Enojado, comencé a gritarle que me soltara, pero eso no dejaba de quejarse. Tomé la muñeca de su mano e intenté apartarla. Era muy delgada, sentía que podía tocar sus huesos. Una vez más comencé a gritarle, pero no hubo reacción. Miré a los alrededores. No había nadie más en el estacionamiento. Aún con eso pegado a mí, decidí caminar a la tienda que estaba al lado. Desafortunadamente tuve que continuar con los golpes, hasta que el manto que lo cubría de la cabeza cayó al suelo. Fue ahí donde me quedé helado. No sé cómo describir su cara, pero aquella cosa no tenía ojos. Era como si estuviera pudriéndose. De nuevo pegué otro grito. Aquello era horrible. Ni siquiera tenía aspecto de una persona, al menos no de una viva. Yo estaba desesperado. Era como si sus garras estuviesen aferradas a mí. Comencé a levantar las manos hacia la tienda, más que nada para que la cajera o alguien pudiera verme, pero no había movimiento adentro.
Yo no quería regresar a ver aquella cosa, y fue ahí donde escuché cómo comenzó a hacer unos ruidos horribles. Era como si varias personas gritaran al mismo tiempo. No sé cómo definirlo, pero era terrorífico. No sé cuántos golpes le di, pero de tanto que lo hice, aquello por fin me soltó. Sentí como liberó mi tobillo. Fue ahí donde corrí lo más rápido que pude. Llegué a la puerta principal de la tienda, pero estaba cerrada. Sentí que la respiración me faltaba. No podía ser posible que me encontrara solo. Busqué mi celular en mis bolsas, pero no lo encontraba. Tal vez por el miedo se me había caído de las manos. Atrás de mí seguía escuchando aquellos gritos, pero por nada del mundo pensaba voltear. Comencé a golpear la puerta esperando que hubiese alguien adentro. En eso vi a un muchacho que se asomó en una esquina. Sentí que el alma me volvió al cuerpo. Le dije que por favor me abriera, pero él parecía más asustado que yo. Le repetí que por favor lo hiciera porque había alguien siguiéndome. Seguí golpeando la puerta. La impotencia comenzó a invadirme. Algo me decía que el muchacho no iba a abrir. Tenía todos los vellos de mi cuerpo erizados. No sabía qué era aquello y tampoco quería averiguarlo. Justo en ese momento comencé a llorar de miedo. El hombre me miraba del otro lado de la puerta y comenzó a acercarse lentamente. Le repetí entre lágrimas que había alguien siguiéndome. Estaba en el estacionamiento. El muchacho intentó ver detrás de mí, pero parecía confundido. Después me miró a mí. Él tenía aire de no entender qué pasaba. Yo volteé la mirada. Mi sorpresa fue darme cuenta de que detrás de mí ya no había nada. El lugar estaba vacío. Yo estaba confundido. ¿A dónde se había ido? Estaba ahí justo hace un momento. Miré para todos lados, pero no había nadie. El muchacho se acercó a la puerta. Me miraba aún más asustado. Abrió una pequeña ventanilla justo al frente y me dijo que no podía abrirme. Yo lo miré por pocos segundos. Estaba realmente confundido por lo sucedido, pero aún tenía miedo. Aún en estado de shock, le expliqué al hombre lo que había visto, la cosa que me había tomado del pie, la forma en cómo soltaba esos gemidos. Pero él me miraba como si yo estuviese loco, como si estuviera bajo la influencia de algo. Jamás en mi vida he consumido nada. Estaba seguro de lo que había visto. Tenía que irme, ya que él no pensaba abrir la puerta. La única cosa que le pedí de favor era que no dejara de verme, que me vigilara hasta subir al coche. Él, algo incómodo, aceptó. Yo comencé a caminar hacia mi auto. Mi celular estaba tirado a medio camino. Antes de subir abrí todas las puertas. Volví la mirada y el chico seguía parado viéndome. Verifiqué cada rincón de mi coche, pero no había nada. Todo estaba como lo dejé. Sin embargo, me sentía siempre a la defensiva. Sentía que alguien estaba escondido ahí entre los árboles. Me subí y arranqué. Todo el camino me sentía horrible. Sentía que el tiempo pasaba muy lento y estaba atento a todo a mi alrededor. Me paré en un motel más adelante, ya que no podía seguir mi camino en ese estado. Recuerdo la forma en cómo me apretaba, cómo no quería dejarme ir. Esa fue una de las noches más escalofriantes de mi vida. Aún no supe qué era aquella cosa. Les juro que su rostro no podía ser de una persona viva, estaba destruido. Esa noche en el motel no pude dormir. Sonará muy infantil, pero dejé todas las luces encendidas. Tenía miedo de las sombras, sentía que había algo escondido entre las cortinas. A partir de esa vez, dejé de viajar de noche por mucho tiempo. Quería evitar volver a repetir algo parecido. No muchas personas me creen, pero les aseguro que incluso el día de hoy siento escalofríos. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo recuerdo.
Buenas noches, comunidad. Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo hacia el canal. En verdad es que estoy muy sorprendido y muy agradecido con ustedes. Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, darle like y por favor, si te gusta el canal, suscribirte. En verdad que esto ayuda a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. El último huésped.